pasada nos quedamos pendientes con el problema del perno. Sí, creo que ustedes iban a calcular la magnitud de la fuerza interna en el corte 2 y si se podía iban a calcular cuál era la fuerza interna en el corte 3. ¿Cierto? Sí, profe. Muy bien. ¿Y cómo nos fue? Yo Pues el aquí ya corte tengo 2 da igual listo. 9.5. ¿Perdón? El corte 2 también da 9.5. No, eso está mal. Si nos puedes compartir tu procedimiento, podríamos verlo, pero no puede ser que el corte 2 de 9.5. Sí puedes ver aquí la imagen del corte 2 que yo tengo. Ah, sí, quizás me confundí, espérame. Sí, si la fuerza de 4 y la de 5 no van en la misma dirección, no pueden dar 9.5. Bien, ¿alguien más? Fuerza interna en el corte 2. Hola, profe. No sé si me escucha. Sí, sí se Ah, escucha. en el corte 2, a mí la fuerza me dio 8.26 kilonewtons. No sé si esté bien eso. De hecho, sí, sí está bien. Es 8.26. Gracias. Nada más me gustaría que todo el mundo me diga si pueden calcularla, si la calcularon o qué pasó. Porque si hay dudas, recuerden que esas dudas solamente se van a hacer más grandes. No, profe, yo no, al final me confundí, ya no entendí cómo estábamos haciéndole. ¿Qué parte no entendiste? ¿Para qué me servía? Pues es que en el corte se ven como dos secciones, ¿no? De las que estamos usando. No, Entonces, cuando tú cortas, si cortas con un cuchillo aquí en medio, ¿cuántas estás cortando? ¿en dónde, profe? Entre HB y HG, tú metes el cuchillo ahí y cortas. ¿Cómo está eso de que te salen dos secciones? No, en la figura 2 teníamos como dos pedacitos pegados, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde pasaste el cuchillo para que saliera esta figura? En, entre HB y HG. Y salió la cara que yo tengo aquí pintada de azul. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, la línea que hay entre HG y HC no es un corte, ¿sale? Esa línea solamente la dibujamos con un plumón, así que no está cortado. ¿Sí? El corte es nada más donde tú decides separar el material, no donde Ujú. veas líneas, donde tú decidas separarlo. ¿Sale? Ok, y ya teniendo el corte, ahí como que ya no supe si solo vamos a, pues es que teníamos el vector, ¿no? Pero ya no entendí cómo estábamos tomando en cuenta estas dos fuerzas y ya no estábamos usando ninguna otra. A ver, Se supone que estas fuerzas nos tenían que dar el equilibrio. así es, claro. A ver, primeramente, si entiendes el concepto de corte de sección,
Pues creo que sí. Sí, a ver, por ejemplo, aquí tenemos el que hicimos la clase pasada del corte entre HA y HB. Ujú. Primero, cuando yo corto, yo decido si quiero verlo del lado izquierdo o decido si quiero verlo del lado derecho, que es lo que está aquí abajo, ¿sale? Tú Ujú. decides qué lado quieres ver. Cuando tú cortas un pastel, tú decides cuál rebanada agarras, si la que dejaste a la izquierda o la de la derecha, ¿sale? Ujú. Entonces, pues eso es lo primero. Entonces, cuando tú cortas entre HB y HG, tú decides si quieres ver lo que quedó del lado izquierdo o decides ver lo que quedó del lado derecho. En este caso, yo decidí ver únicamente lo del lado derecho, ¿sí? A la Ujú. derecha del corte solamente están las fuerzas de 5, 5 y de 4. Sí. Y dentro del corte aparece la fuerza interna. ¿Hasta ahí alguna duda? No, hasta ahí no. Ajá. Este que se indica aquí 3-3 va a ser el corte siguiente. Todavía no lo hago. ¿Sale? Apenas corté aquí. Ahora, de estas fuerzas, tú dijiste que debemos de buscar el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Muy bien. ¿Cómo vamos a buscar el equilibrio? Pues con sumatoria de fuerzas igual a ¿qué? A cero. Igual a 0. Ahora, esta fuerza de 5, 5 y esta fuerza de 4, te conviene verlas así. Esta de 5, 5 y esta de 4. ¿Sí? Te conviene verlas en 2D porque en 3D tal vez no sepas ni qué estás haciendo. Pero en 2D se ven así. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿puedes definir esta fuerza de 5, 5 en X y en Y? Pues si la descomponemos vectorialmente. Ajá. Sería esta de acá arriba. Sí. Entonces, puedes descomponer también esta de 4. Sí. Bueno, pues entonces ya la llevamos de... les decía la clase pasada que solamente hay que hacer la sumatoria de fuerzas, ¿sale? Yo aquí escribiría sumatoria de fuerzas igual a 0. Carambas, no se activó la ecuación, déjenme ver. Pero ¿qué pasa con esta sumatoria? Bueno, pues que la voy a hacer, pero no en X y en Y, sino de forma vectorial, ¿sale? La voy a hacer sumatoria de fuerzas, pero como vectores. Y esto tiene que ser igual a 0 vector, ¿sale? Igual la puedes hacer en X y en Y. Sacarías la componente de F en X y luego la componente de F en Y. Bien, entonces, la sumatoria no es difícil, pero sí quería que ustedes lo intentaran por su cuenta porque son conceptos que ya deben de saber. Tenemos nosotros la fuerza interna 2. Esta no sé a dónde va y por lo tanto no le voy a poner un ángulo porque no sé ni a dónde va esta fuerza. Lo que sí sé es que esta fuerza con la de 5, 5 y con la de 4 debe dar ¿igual a qué? A cero. A 0. Pero, ¿Sale? Ahora, a diferencia de la fuerza que está aquí, I2, las otras
Las dos si las conoces en X y en Y. Sí, así es. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que escribir coseno de teta y menos 5 seno de teta en J. Y luego vas a sumar la de 4, que sería más 4, bueno, perdón, menos 4 seno de teta en I y más 4 seno de teta en J. Y todo eso es igual a 0. A 0. Entonces, si tú quieres conocer la fuerza 1, 2, ¿qué tienes que hacer de aquí? Tengo que despejar la fuerza I2. Ajá. Y la vas a despejar como algo en I más algo en J. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora, esto aquí menos 5 coseno en I y menos 4 coseno en I da menos 9,5 coseno en I. Pero este menos 5 más 4 en seno J, eso sí no da 9,5, ¿sale? Da otra cosa. Bueno, ustedes resuelven para F y una vez que conozcan a F1, 2, lo que yo les dije es que hay que calcular la magnitud de F1, 2, ¿sale? Porque es la magnitud de la fuerza la que yo voy a dividir entre el área para calcular el esfuerzo. ¿Sale? Entonces, eso es lo que les dejé de tarea y como decíamos, les va a dar 8,26. Pero sí tienen que hacerlo ustedes porque es conocimiento previo, conocimiento que ya ustedes deben de manejar de vectores. Profe, Dígame. una pregunta. También lo podíamos hacer por el método del paralelogramo, ¿verdad? ¿O tenía que ser así como usted lo hizo? Pues es algo así como cuando tú dices que vas a usar la calculadora y alguien dice que prefiere hacerlo sumando bolitas y palitos. Ok, ok. ¿Sí? Este, Sí lo puedes hacer, ok. pero el método del paralelogramo es un método gráfico, es visual, ¿sale? Y la verdad, creo que tiene muchas limitaciones. Yo te recomiendo que sigas el método vectorial que se supone que ustedes ya deben de manejar, Ok, ¿sí? Ahora, si tú insistes en manejar ese método, por mí no hay problema, siempre y cuando lo hagas bien, ok. ¿sale? Sí, gracias. No hay de qué. Muy bien. Continuando, iban ustedes a sacar la fuerza interna 3 al hacer el corte 3 sobre la barra. Aquí yo ya me permití poner una imagen del corte 3,3 y aquí está la fuerza interna 3. Entonces, ustedes ya debieron haber concluido a partir de esta imagen cuánto debería valer la fuerza interna 3, ¿no creen? Sí, vale 4. Su magnitud es de 4. 4, ¿verdad? Aquí le ponemos 4,0, ¿sale? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que nuestro perno se puede romper en el corte entre HA y HB, se puede romper entre HB y HG o se puede romper entre HG y HC. Pero en realidad, ¿dónde es más peligrosa la falla? ¿En 1, en 2 o en 3? En 1, ya que es en la que más fuerza se aplica.
es donde la fuerza es mayor, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues efectivamente vamos a calcular el esfuerzo tau, el esfuerzo cortante. ¿Recuerdan cómo se calcula el esfuerzo cortante en este perno? Es que La entre qué? fuerza entre el área Pues del entre área. perno. En este caso vamos a utilizar la fuerza máxima, ¿sí? Y el área, pues es el área que se corta. En este caso, ¿cuál es el área que dejan estos cortes? Dejan un área circular, ¿no? Entonces, ¿de cuánto va a ser la fuerza? 9.5 kilonewtons. Ujú. ¿Y el área cómo la vamos a calcular? Pi cuartos por los 15 milímetros. No, 15 sí, por los 15 milímetros milímetros al cuadrado. al cuadrado. Sí, ¿O no eran 15? sí, eran 15 milímetros, es el diámetro de los Ajá, pernos. así es. Entonces está bien, ¿no? Pi entre 4 por 15 milímetros al cuadrado. Sí, Recuerden pasar los kilonewton a newton, haciendo esto por 10 a la 3, y convertir los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Y eso les tiene que dar 31, no, perdón, este es otro problema. da 53.75. Les tiene que dar 63.76. Bueno, ¿Les da 75, así? 9. Sí. Me da 53.759. Ah, sí, sí, sí da 53, muy bien. Ajá, muy bien, y son megapascales, ¿verdad? Sí. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a este problema antes de que pasemos a un tema nuevo? No, profe. ¿Todo bien? ¿Bien seguros? Una Dígame. pregunta. Ahí en la fórmula para tau puso F máxima. Sí, Eh, la máxima de estas. ok, siempre va a ser así, ¿verdad? Bueno, siempre va a ser así cuando tengas un perno sujeto a distintas fuerzas. Les comentaba la otra vez que ustedes ya habían revisado el concepto de cortante doble. El cortante doble es una simplificación de esto porque en cortante doble suponemos que las fuerzas son, digamos, iguales, ¿verdad? Y se dividen una fuerza entre dos áreas o bien un área para cada mitad de la fuerza, ¿no? Esta es una generalización de eso donde el perno tiene distintas fuerzas e incluso en distintas direcciones. Ok, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, profe, cuando tenemos diferentes fuerzas como en un mismo perno, solo elegimos la fuerza más grande La fuerza más grande, pero ¿de cuáles? de las internas. De las internas, así es. ¿Sale? No se les olvide, siempre fuerzas internas. En este caso, la de 9,5, que es externa, es igual a la interna máxima, pero si ustedes hubieran acomodado diferente las barras del perno, por ejemplo, si hubieran puesto, no sé, se me ocurre, la barra HB primero y la barra HA después, ¿creen que también les hubiera dado 9,5 el máximo? ¿Se imaginan
que la barra vertical HB hubiera estado primero y la barra inclinada de 9,5 de HA hubiera estado en medio. Esto nos hubiera dado diferente. ¿Sale? Entonces tengan eso en cuenta. Más dudas, preguntas, comentarios. Recuerden que en este curso lo único que hacemos es estar agregando cada vez más conceptos hasta que esto se haga bastante complejo. Por eso si hay dudas tienen que resolverlas de inmediato. ¿Sale? Entonces, vuelvo a preguntar. ¿Dudas antes de comenzar el siguiente tema? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. entonces, ¿trajeron su liga que les encargué? Es para algo muy sencillito. Dijo liga o elástico, ¿no? Así es. ¿Tiene que estar muy grande? No, solamente deben de tener algo con lo que lo puedan marcar. Ahora, ¿medirá al menos unos 5 centímetros? Sí. Muy bien. Con eso me basta. Entonces, en su elástico o liga, hagan 5 marquitas, una cada centímetro, por favor. Y si alguna valiente quiere compartirnos su video, estaría muy bien. Bien. Supongo que fueron todos a buscar la liga y el plumón. Profe, ¿las marcas cada 5 centímetros? No, cada centímetro. Ah, ok. 5 marcas. Ok. Listo, profe. Muy bien. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente, si tienen una regla a la mano, ¿verdad? Porque le midieron las marquitas. Entonces, eh, pueden estirar su liga, por ejemplo, en lugar de 5, que mida 10. Es decir, estiran su liga hasta que entre las marcas, en lugar de ser 5 centímetros, sean 10.
Y entonces dicen qué pasó con las marcas del interior. Pues se hacen más, larguitas. ¿Las marcas en el interior también se separan? Sí, ¿Y cómo se separan? ¿Más en las orillas, más en medio? en la, en la forma en como lo estiramos, o sea, para los laditos. Ajá. Pero digamos, las marcas de las orillas se estiran más que las marcas de en medio. No, se estiran igual. Se estiran igual todas. Sí. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Ahora, si ustedes hicieran más marcas intermedias, ¿creen que ocurriría lo mismo entre marcas? ¿Que la separación sea uniforme? Sí. No, ¿No? ¿Por qué no? no sé, pero se ve como en las marcas de en medio, se ve como que se abre la textura de la liga, se ve más como si se pelara, no sé. Que Ah, se ve eso, más respirado que las de los extremos, entre más en bueno, medio. lo que ha de pasar en tu caso es que tienes una liga demasiado corta y la estiras hasta el límite elástico. ¿Sí recuerdan esta prueba? Sí. Sí. Lo que le está pasando aquí al compañero es que él ya está llegando a la deformación plástica y de hecho está obteniendo lo que se llama aquí la zona de estricción, donde el material por poquito y le va a reventar. ¿Sale? Pero si estiran la liga hasta antes de que se ponga blanca o de que se ponga toda, como dicen, agrietada, eso significa que su liga está en buenas condiciones y que además todavía soporta. ¿Sale? Entonces, yo sugeriría en este caso que esa liga, pues a lo mejor era viejita o era muy corta, no la estiren tanto. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar de hecho de lo que conocemos como rango elástico y rango plástico. Sí se acuerdan aquí de esto, ¿verdad? De estas gráficas. Sí. Muy bien, entonces, recordemos que lo que yo les estoy pidiendo es que estiren la liga, pero sí debe de estar dentro de nuestro rango de zona elástica, ¿sale? Antes del punto de excedencia. Porque después del punto de excedencia ya se empiezan a mezclar deformaciones plásticas y deformaciones elásticas. Entonces, hasta antes de que ocurra eso, de que su liga se empieza como que a adelgazar demasiado del centro, o que empiecen a verse grietas porque estaba demasiado seca, ustedes debieron haber notado que cuando estiran la liga, la deformación total creció de una longitud inicial de 5, creció a una longitud final de 10, ¿cierto? Sí. Y ustedes hicieron 5 marcas. ¿Cuánto creció entre cada marca? ¿Cuánto creció de aquí a aquí? ¿Cuánto creció de aquí a aquí? Etcétera. Pues idealmente 1 centímetro más, ¿no? ¿Cada uno? ¿Por qué no tratan de comprobarlo en su casa? Estiren la liga hasta 10 y vean la distancia entre marcas. Y o sea que medía uno y aumentó uno más del que ya habíamos dibujado. La Ajá. distancia es de 2.
¿Sí? Bueno, salvo pequeñas irregularidades por la forma de sostener la liga o porque las ligas no tengan, digamos, ahora sí que las condiciones apropiadas en su material, deberían ustedes encontrar que entre cada marca se distribuyeron esos 5 centímetros que creció. Creció de 5 a 10 y se distribuyó uniformemente entre las marcas. Al menos eso debió haber pasado en la mayoría de los casos. ¿Sí? Repito, si sus ligas estaban en condiciones ya muy malas, viejitas o secas, si eran demasiado cortas, tal vez no debieron haberla estirado 10 centímetros. Pero en condiciones que sigan dentro del rango elástico, debió haberse distribuido de manera uniforme. ¿Cómo ven? ¿Sí sucedió eso o estamos echando mentiras? Sí, de hecho, aproximadamente entre la primera y la segunda a mí me salen 2.5 centímetros y luego la siguiente en 5 y luego la otra en 2.5 y la otra en 10. Ah, pero es porque tú hiciste solamente 4 separaciones, ¿verdad? La tuya mide 4 centímetros en realidad, sin estirar, ¿cierto? No, se supone que sí hice las 5. No, sí hiciste 5 marcas, pero ¿cuánto mide de la primera a la última marca? Los 5 centímetros. Ah, entonces aquí está extraño porque 2,5 más 2,5 más 2,5 como que no daría 10, ¿o sí? A ver, déjenlo medir otra vez. Ajá. O sea, ¿cuánto mide de inicio desde la primera marca hasta la última? 5 centímetros. Bueno, en el caso de la compañera, ¿cuánto sería? 5. 5 Sí. y luego lo estiras hasta que son 10. Es que deben ser 6 marcas, ¿no, profe? Empezar en el 0, 1, 2 y hasta el 5. Bueno, aquí es lo que no sé, porque yo dije que entre marca y marca dejaran cuánto. No, sí, ya. Ya ¿Sí? salió. ¿Qué pasó? Ahí voy, espéreme. Ajá. Ahí está. No, sí, ya de 2. De 2 solo. O sea, de 2 centímetros, pues. Entonces, ¿qué sucedió aquí? No estaba tomando una yo en cuenta. Ajá, o lo estiraron un poquito de más tal vez, pero bueno, yo dije que hicieran marcas de 1 centímetro y ustedes son los que me están diciendo que mide 5. Eso quiere decir que como mencionaron, tal vez en lugar de 5 marcas hicieron 6. Contando la del 0, sí. Ajá. Y luego al estirar esto, Es de 2 centímetros cada uno. ajá, todas las marcas deberían haber crecido más o menos igual. Ujú, sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la deformación? Cuando ustedes estiran un objeto, por ejemplo, de 5 a 10, no es la deformación nada más al final, ¿verdad? Sino que, ¿qué pasa con la deformación? Es uniforme. La deformación se distribuye uniformemente en todo, es decir, este delta de aquí crece un poquito en cada parte de la barra y luego al final obviamente se acumula el desplazamiento de la barra, ¿sale? Eso es lo que pasa, el desplazamiento se va acumulando, pero en realidad se va deformando poco a poco en todo el material. Bien, entonces vamos a hablar nosotros ahora de que vamos a calcular deformaciones en los materiales.
nosotros ya sabemos que el esfuerzo se calcula como fuerza sobre área y sabemos que al aplicar una fuerza va a ocurrir una deformación. En el libro se utiliza la letra delta minúscula para la deformación, aunque yo también utilizo la letra delta mayúscula cuando calculo así. Digo, voy a calcular el delta L de la barra, es decir, el cambio en la longitud de la barra. Se utilizan estas dos en general, ¿verdad? Delta o delta L, para calcular cuánto se alarga una barra, cuánto crece. Entonces, nosotros teníamos una longitud inicial de 5 centímetros y tenemos una longitud final de 10 centímetros. ¿Alguien puede decirme cuánto se alargó la barra o la liga? ¿5 centímetros? ¿El doble? ¿El doble? ¿El doble de qué? ¿El doble de Jackie Chan? 2 veces su longitud O sea, original. 2 veces la longitud inicial. Bueno, no. Es longitud final menos longitud inicial, ¿sale? Porque si ustedes dicen que es el doble, ¿están generalizando a que siempre va a ser el doble? Y eso sería incorrecto, ¿sale? No generalicen. Yo digo, en este caso, la longitud final fue de 10 y la inicial fue de 5. ¿Cuánto se estiró? 5 centímetros. Se estiró 5 centímetros, esa es la respuesta. La respuesta no es el doble, se dice se estiró 5. ¿Sale? Porque estoy preguntando cuánto. Entonces deben darme una cantidad. Ahora, esto que se estiró, si se tratara de una barra, yo le llamaría a esto delta L. Pero bueno, vamos a llamarle simplemente delta, que sería la longitud final menos la longitud original que tenía. Ahora, ¿cuánto se estiró de manera uniforme? ¿Cuánto se distribuyó la deformación? Eso lo vamos a calcular como deformación unitaria. La deformación unitaria va a ser delta entre L. ¿Pero cuál L? ¿La de 5 o la de 10? La final, ¿no? Es 10. No, la de 5. la deformación debe calcularse con la longitud original de la barra. ¿Sale? Por ejemplo, ustedes hicieron 5 marcas, bueno, 6 marquitas, pero bueno, vamos a decir, ¿qué separación había entre las marcas? Entre las marcas que ustedes hicieron. Un centímetro original. Un centímetro originalmente. ¿Y cuánto creció cada una de esas marcas? Cuando estiraron la liga hasta 10, ¿cuánto fue A lo 2 que centímetros. ¿Eh? Bueno, creció 1 centímetro más bien. Creció 1 centímetro sobre el centímetro que ya tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, 2 centímetros en total. ¿cuánto creció entre cada centímetro? Creció 1 centímetro por cada centímetro. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Es lo mismo que nosotros calculamos aquí, vean. Delta vale, dice aquí, 5 centímetros. ¿Y cuál era la longitud original entre la marca inicial y la final? 5 5 centímetros. centímetros.
Entonces, epsilon es igual a 5 entre 5. 1. 1 centímetro sobre centímetro. ¿O cómo se lee esto? Decimos que esto creció 1 centímetro por cada centímetro que tenía originalmente. ¿Sí pasó eso? Sí, Muy bien. Entonces, recuerden, para calcular epsilon se utiliza la longitud original de la barra. Si gustan pueden anotarlo, porque en las diapositivas que están en Moodle está así en blanquito, ¿verdad? Entonces hagan las anotaciones pertinentes. ¿Dudas hasta aquí sobre cómo calcular la deformación total y cómo calcular la deformación unitaria? Creo que no, profe. Bueno, de mi parte no. Bueno, entonces espero que lo tengan claro. En los problemas que veremos más adelante, también se le llama deformación unitaria, ¿verdad? A la deformación unitaria se le llama deformación normal promedio. Es lo mismo, ¿sale? A final de cuentas es la deformación por cada unidad de longitud. Ahora, esta deformación, ¿qué unidades quedamos que tenía en nuestro cálculo? Lo que acabo de calcular ahorita. ¿Cuánto se Es deformó? un centímetro por cada centímetro. Centímetros Centímetro. sobre centímetros, ¿verdad? Sí. Bueno, también podría estar Sí. en pulgada sobre pulgada, en metro sobre metro, o bien alguien podría decir, no, pues centímetro se va con centímetro y no tiene ninguna unidad. Alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Epsilon es de 1. Y ya sabemos nosotros que puede ser 1 centímetro por cada centímetro, o 1 metro por cada metro, o etcétera. ¿Queda claro? Lo pueden apuntar sin unidades. Sin embargo, si lo anotan con unidades, ya sabe uno en qué unidades estaban midiendo y además queda claro que es deformación lineal. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Entonces, tengan en cuenta que aquí podemos o no apuntar las unidades en la deformación unitaria. Por su parte, la deformación tiene unidades de longitud. Ahora, les decía que su liga va a comportarse de esta manera proporcional siempre y cuando estén antes de este punto. ¿Cómo le llamamos a este punto? ¿Al de la gráfica? Es que se me trabó la pantalla. Bueno, ¿todavía no te sale que puse un punto rojo? No. No, pues si está Esta muy trabada tu potencia pantalla. máxima, ¿Los ¿Sería el demás? límite de elasticidad? Sí. Ah, no, límite, ya me salió, límite de elasticidad. Es el límite de elasticidad. En la primaria o en la secundaria lo conocen como límite de proporcionalidad. Precisamente, si sobrepasamos este límite, las deformaciones ya no son proporcionales y pasa lo que me decían de que de repente ven que se estira más de adentro que de afuera, cosas así, ¿no? Bueno, pero mientras estemos antes de este límite de elasticidad, todo va a ser conforme lo dijimos. Las deformaciones van a estar uniformemente distribuidas y además esto lo aproximamos nosotros con una línea recta. Esta línea recta ustedes la conocen con la ecuación sigma igual a E por epsilon. ¿Cierto?
si es la ecuación de nuestra línea recta en el plano de esfuerzo de formación. Sí. Muy bien, entonces, esta ecuación de hecho ustedes la debieron haber visto cuando hacían pruebas o ensayos a tensión. Y nosotros la vamos a utilizar. El esfuerzo va a ser igual a un módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. ¿Dudas hasta ahí? No. Creo que no, profe. Bueno, estoy marcando 3 ecuaciones aquí con unas flechitas verticales. A ver si las pueden distinguir esas 3 ecuaciones y me dicen si están de acuerdo en que están correctas. Una es la ecuación del esfuerzo. Sigma es igual a fuerza sobre área. ¿Estamos de acuerdo en esa ecuación? Sí. Tenemos la otra ecuación, Sí. que es la que acabamos de introducir, que la deformación unitaria es la deformación total dividida entre la longitud inicial de la barra, ¿cierto? Y tenemos la ecuación de que el esfuerzo se puede calcular como el módulo de elasticidad por la deformación. ¿No hay dudas de esas 3 ecuaciones? No, profe. No. Muy bien. Pues si sustituyen la ecuación 1 en la ecuación 3 y sustituyen la ecuación 2 en la ecuación 3 también, llegamos a la última ecuación que tengo aquí. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente que se puede obtener esta última ecuación. ¿Sí? Sí. Bueno, pues estas 4 ecuaciones ya deben ustedes de tenerlas en sus formularios porque las vamos a estar utilizando bastante. ¿Sale? Recuerden que yo a veces, en lugar de escribir delta, escribo delta L. Y de hecho, en los ejemplos les voy a estar diciendo cómo es que yo uso delta o delta L. Y ya ustedes ven si lo hacen como yo o lo escriben como está aquí. ¿Sale? Entonces, ¿no hay dudas al respecto de estas ecuaciones? De mi parte no. Creo que no, profe. Bueno, recuerden que siempre al inicio de cada tema les doy las ecuaciones, pero ya más adelante solamente las vamos a estar aplicando en los problemas. Por eso es importante que las tengan al día en sus formularios y que sepan interpretarlas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver otro tipo de deformación. ¿Sale? En esta que acabamos de pasar, ¿quién provocó que se estirara la barra? O en su caso, ¿quién provoca que se estire la liga? ¿Las tensiones? ¿Fuerzas aplicadas? Una fuerza P o, bueno, en la figura. Sí. ¿Mandé? Si lo vemos en la figura, puede ser provocado por una fuerza P. Así es, la fuerza es la que provoca la deformación. Ahora,
aquí tenemos en la otra diapositiva la deformación por cambio de temperatura. ¿Habían escuchado de ese concepto, deformación por cambio de temperatura? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con un objeto si se calienta, por ejemplo? Se dilata. Crece. Se dilata, crece, y ese crecimiento lo hace en todas direcciones, ¿cierto? Crece a lo largo, crece a lo alto y, ¿por qué no? También va a crecer a lo ancho. ¿Sí? Y esa deformación por cambio de temperatura es una deformación por el cambio en el acomodo estructural dentro del material. Ahora, si ese material se encuentra suelto y se deja crecer de manera libre, el esfuerzo provocado va a ser ¿de cuánto? Pues no hay fuerzas que le estén moviendo. Entonces, ¿de cuánto será el esfuerzo? 0. 0. ¿De cuánto será el esfuerzo? 0. 0. Hola, ¿hay alguien aquí aún? Ya estoy aquí. Sí, creo que el Sí. profesor se trabó. Hay alguien Sí, aquí pero con ya perdió la vida. conexión. Sí, Creo en que más efecto. bien fue ¿Sigue el el Vice profe, ¿no? aquí? Creo Se le que fue el se le profe fue el la internet. conexión. A ver si regresa, si no, pues a almorzar. Nos vamos. Hugo. Ok. Saquen el Minecraft. Nel. Yo. No hay chance ahorita. Grande, ¿ustedes quién lleva oscilaciones y óptica? Yo. Todos. ¿A dónde les está Yo. mandando Todos. las clases Cosmi? Porque de Ah, un tiempo ya. para acá. Las va subiendo los A Drive. documentos. Sacando el documento que nos envió de Drive, donde nos dejó la primera tarea. Ahí va agregando las cosas. Ah, ya. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, profe? Disculpen, se desconectó Bienvenido, un poco profe. el internet. Entonces, ¿en qué estábamos? Hola, hola. En que el esfuerzo sería de cero. En que el esfuerzo es 0. El esfuerzo En va que a el ser esfuerzo es 0. pero el esfuerzo es 0 solamente si dejamos que crezca libremente, ¿sale? Si crece libremente, no va a haber ningún tipo de esfuerzo. ¿Alguna vez ustedes han dejado un refresco en el congelador y se les ha olvidado? Sí. Sí. ¿Y qué Una pasa con botella. ese refresco? Pues truena o se lo roban. Explota. Bueno, que se lo roban. No, hablemos de que solo se les olvidó, pero que nadie se los roba, ¿sale?
Ahí se expande el El hielo. líquido que se encuentra dentro de él se expande. Ajá, ¿y qué pasa con el recipiente? Explota, la botella de vidrio si se La quebra. botella de vidrio truena, ¿verdad? Ahora, Sí. si ustedes echan agua en el recipiente de los hielos, ¿también truena? No. Sí. ¿Sí o no? No, a ver, pero habla después de de sacar los hielos del congelador o cómo. No, yo hablo de que ustedes al recipiente de los cubitos de hielo le echan agua No truena. Ya. y luego lo No. dejan en el refri a que se congele. ¿También se Ah, rompe el entonces no truena. recipiente de los cubitos de hielo? No. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los cubitos de hielo sí había espacio hacia donde pudiera crecer ese hielo. ¿Sale? Había un espacio hacia arriba que permitía que creciera. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí estamos hablando del agua que se vuelve hielo y esas cosas, pero la idea es que ustedes pueden ver que si el recipiente tuviera un escape para el crecimiento, no se rompería el recipiente. Entonces, tengan eso en cuenta, el esfuerzo va a existir solamente cuando tratamos de evitar el cambio de tamaño. ¿Sale? Si no se deja que el objeto crezca libremente, entonces es cuando aparecen esfuerzos por temperatura. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Bueno, ahora, la deformación por temperatura la vamos a calcular como alfa por L por delta T, es decir, por el cambio de temperatura. Qué bonitos ojos tienes. Debajo de esas luces. Debajo de esas Térmica está en el apéndice B. ¿Tienen ustedes el apéndice B a la mano? Creo que sí, profe, tiene. Creo que sí, profe, permítame. Muy bien. Porque me gustaría que localicen el coeficiente alfa. Está en las últimas columnas. ¿Coeficiente alfa? El coeficiente de expansión. ¿Coeficiente de expansión? Así es. ¿De qué material o de Nada en más general? quiero que vean qué unidades tiene alfa. Por 10 a la Fahrenheit. menos 6 sobre Fahrenheit. 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. Bueno. Sí. Y en la siguiente hojita, en la que no es gris, sino que es rosa. 10 a la menos 6 sobre Celsius. 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Muy bien. Como ustedes saben, en sistema inglés suelen usar grados Fahrenheit, aunque no hay problema, tal vez ustedes tengan grados Celsius, aunque esté en sistema inglés. Bueno, ustedes saben que alfa va a estar en estas unidades. Entonces, si yo calculo delta T, va a ser igual a algo por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius por la longitud, que tal vez puede estar en metros, y por el delta de temperatura, donde el incremento puede estar también en grados Celsius. Entonces ustedes eliminan grados Celsius con grados Celsius, y ¿en qué unidades va a estar la deformación? En este caso, en metros. ¿Sale? Ahora, también podría estar esto en 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit, estar multiplicado por
la longitud en pulgadas y por el cambio de temperatura también en grados Fahrenheit. ¿Sale? Entonces, para que vayan viendo que las unidades de delta siguen siendo de longitud. Muy bien, entonces, recuerden, podemos calcular el cambio de tamaño por temperatura y podemos calcular el cambio de tamaño por la aplicación de fuerzas. ¿Sale? Lo que sí es importante que recuerden en sus diseños a futuro es siempre considerar que los objetos podrían cambiar de tamaño por la temperatura. Hay gente que lo olvida y no deja espacio para el incremento por temperatura, lo que puede llegar a provocar esfuerzos grandes en casos extremos. Bien, ¿estamos bien con eso? Sí, todo bien. Sí. Todo bien, profe. Muy bien. En la siguiente diapositiva tenemos nosotros ¿y por qué debemos calcular la deformación? ¿Por qué es necesario calcularla? Y aquí les van algunas razones. La primera puede ser que algunas aplicaciones solo funcionan bien si se restringe la deformación. ¿Sale? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha notado que en verano se les pueden estar trabando algunas puertas de metal o de madera? Sí. ¿Pueden notar que a veces arrastran, por ejemplo? ¿O bien que son más difíciles de abrir? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, eso es porque cambia tanto el tamaño del material que ya no funciona como lo pensamos. Ahora, ¿alguno de ustedes, por ejemplo, ha llegado a alguna casa que tenga el techo demasiado colgado? ¿Qué se siente llegar a un lugar donde el techo está muy colgado, que no se ve recto? Pues como que se va a derrumbar, ¿no? No nos da sensación de seguridad, ¿verdad? No. Ahora, no es que se vaya a caer, pero la deformación ya no es estética. Ahora, ¿han ido alguna vez a algún edificio, por ejemplo los de gobierno, en donde ustedes están parados y la gente camina y ustedes sienten que el piso tiembla? Sí. Sí. ¿Se siente cómodo? No. No, ¿verdad? No. Entonces, aun cuando el material no esté fallando, el exceso de deformaciones no es adecuado. A veces vamos a diseñar para mantener esas deformaciones dentro de rangos aceptables. ¿Sale? Es por eso que se tienen que calcular las deformaciones. Ahora, otra razón para necesitar calcular deformaciones es para problemas hiperestáticos. ¿Sí saben lo que es un problema hiperestático? No, yo no. ¿Lo dice aquí en la diapositiva? ¿Qué dice aquí? Que las ecuaciones de equilibrio estático no son suficientes para resolver el problema. Así es. Eso es hiperestático. Es un problema donde no se puede resolver el problema simplemente con sumas de fuerzas y sumas de momentos. Vamos a decir, por ejemplo, aquí les tengo un ejemplo que podría venir en algún examen. ¿Sale? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra. ¿Sale? Tengo esta barra. ¿Qué fuerzas hay sobre esa barra? Voy a cortar estos cables aquí. ¿Qué fuerzas hay sobre la barra?
Aquí tenemos la fuerza. La fuerza P hacia abajo. ¿Y quién sostiene a la barra para que no se caiga? A, B, C y D. Entonces hay una fuerza hacia arriba, FA. Hay una fuerza hacia arriba, FB. Hay una fuerza hacia arriba, FC. Y hay una fuerza hacia arriba, FD. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio tengo disponibles? ¿Cuántas ecuaciones podría usar para resolver esto? Casi no se escuchó, pero... ¿Una? ¿Una cuál? Pues podríamos hacer como una sumatoria de fuerzas en Y, nada más tendríamos pues, las fuerzas de FA más FB más FC más FD y eso Bueno. menos P. Suma de fuerzas en Y. ¿Nada más? Sí. ¿No se puede usar suma de momentos? Sí, también se puede momentos. ¿Perdón? Y también de momentos. ¿Y suma de fuerzas en X? Pues no hay ningún componente en X, así que no. Ah, bueno, entonces, en conclusión, ¿cuántas fuerzas podría yo usar para resolver esto? Perdón, ¿cuántas ecuaciones podría usar para resolver esto? 2. Dos. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? 5. 5. Bueno, vamos a decir que la fuerza P la aplico yo. Así que esa sí la conozco. ¿Sale? Entonces, Tenemos 4 incógnitas. ¿De dónde voy a sacar las 2 ecuaciones que me faltan? No. ¿De dónde voy a sacar las otras 2 ecuaciones que me pueden estar faltando? ¿Hola, hola? Estamos pensando. ¿Sí? ¿Todavía no se actualiza su pantalla? Ah, ¿De dónde voy a calcular esas 2 ecuaciones que me faltan? de las anteriores que nos dio en la Deformación. la De las deformación. ecuaciones La para deformación. deformación. ¿Sí? Se tarda un poquito en actualizar la pantalla, yo los comprendo, pero cuando no se pueda resolver un problema por las ecuaciones de equilibrio, en ese momento ustedes deben de pensar, debo calcular deformaciones, ¿sale? Y no importa si la barra está sostenida por 4 cables o por 10 cables, siempre se puede resolver por deformaciones, ¿sale? Por último, ustedes tal vez en algún momento lleguen a ver métodos energéticos en alguna materia y ahí tal vez sea necesario calcular las deformaciones dentro de los materiales. ¿Sale? Finalmente, la deformación hay que calcularla. Y bueno, acá ya seguimos con otro tema que veremos más adelante. Así que en diapositivas nos quedamos hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Esto es parte del examen No. o ya es del siguiente unidad? Esto sigue siendo de la primera parte. Sigue siendo de esfuerzo axial. ¿Recuerdan bueno. cómo se llama la unidad? ¿Cómo se llama esta unidad? Esfuerzo de formación y carga axial. ¿Otra vez, pero más fuerte? Esfuerzo de formación y carga axial. Ajá. Esfuerzo, deformación y carga axial. Como pueden ver, la deformación es parte de esta unidad.
Y de hecho, déjenme decirles que la deformación de aquí en adelante la vamos a calcular en todas las unidades. ¿Sale? Pero distintas formas de deformación. Bueno, entonces, seguimos en la primera unidad. Y nos vamos, miren, resolvimos el problema 1.21 y el 1.22. ¿Y qué creen? Problemas 1.23, 1.24, 1.25 y 1.26 son para ustedes. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer el problema 1.27 y el 1.28 el día de hoy. Bien, ¿ya están listos para que hagamos el problema 1.27? Hola, hola. ¿Listos para el 1.27? Sí. Sí, a ver, ¿qué tanto alcanzamos? Espero que tengan a la mano su PDF. Problema 1.27. Vamos a hacer algo similar que lo que hicieron con su liguita. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos una placa rígida. Sí, tenemos una placa rígida en esta parte. Esta placa rígida de aquí. Dice nuestro problema que la vamos a mover. La vamos a empujar con las fuerzas P. ¿Cuánto las vamos a empujar? Dice aquí, debido a la aplicación de las fuerzas en la placa rígida, se observa un movimiento de ¿cuánto? Hola. De 0.02 pulgadas. ¿Se va a mover 0.02 pulgadas? ¿Eso dice el problema? Y a la derecha. 0.236 pulgadas a la derecha. A ver, si están leyendo el texto, ¿verdad? El dibujo sí dice 0.02 en un lado, pero el texto dice que lo voy a mover, ¿cuánto? ¿Otra vez? 0.0236. Entonces, si yo lo moviera únicamente 2, llegaría hasta aquí, ¿cierto? Estaba aquí. Sí. Y si lo muevo 0.02, estará acá, ¿cierto? Pero no lo muevo solo 0.02. Dice el problema que lo muevo 0.0236. Es decir, no conforme con moverlo aquí, lo sigo empujando hasta acá. ¿Sale? Esa placa rígida se movió hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con la barra A y qué pasa con la barra B cuando yo muevo esta placa rígida hacia acá? ¿Qué pasó con la barra A? Hola, hola. ¿Se desplazó? ¿Se desplazó la barra? Recuerden que la barra está agarrada acá de la pared. Ah. Se expandió, profe. ¿Se estiró? Se estiró, exacto. Se estiró es el término más apropiado. ¿Cuánta longitud se estiró la barra A? La barra A, su final estaba aquí y ahora su final está acá. ¿Cuánto se estiró la barra A? Pues el mismo desplazamiento de la barra B.
A ver, la barra A se estiró lo que se desplaza la barra B, ¿eso me dijeron? ¿O entendí mal? Sí, yo dije. Entonces, A y B se van a mover exactamente lo mismo. Ah, no se crea, también se puede estirar la barra B. A ver, no, tranquilo. Piensa lo que me estás respondiendo viendo el dibujo. La placa rígida se movió a la posición que tengo ahí mostrada. ¿Qué le tuvo que haber pasado a la barra A? ¿Y qué le tuvo que haber pasado a la barra B? La barra A se tensiona y la barra B se compresiona. Están La como... barra A se tiene que estirar, Ujú. pero la barra B Se tiene que, bueno, se tiene que presiona. comprimir, ¿verdad? Porque la barra A ya está invadiendo este espacio de aquí. ¿Sale? Entonces la barra B va a comprimir esto. Esto se va a tener que comprimir. ¿Sí? Si le batallan, imaginen ustedes que son resortes. ¿Sale? Tengo yo aquí un resorte unido a la placa rígida y tengo acá otro resorte. No sé si eso les ayude un poquito a visualizarlo. ¿Sale? Cuando yo mueva esa placa de aquí a acá, ¿qué debería pasar con el resorte de la izquierda y qué debería pasar con el resorte de la derecha? El de la izquierda se va a estirar y el de la derecha se va a hacer chiquito. Pero también el de la izquierda luego trataría de regresar a su posición original, ¿no? Hola. Sí, como le digo, que el de la izquierda trataría de regresar a su posición original. Después de A ver, no. comprimir el... ¿Cómo que trataría de regresar a su posición original? Bueno, Ah, si es fuera su que resorte. pues le decimos que el de la izquierda se va a estirar y el de la derecha se va a hacer chiquito. Entonces mi Ajá. compañero dice que pues va a haber ahí como que el de la izquierda se va a querer regresar a su posición original y el otro chiquito también. Bueno, el de la derecha. Bueno, a ver, pero no estamos hablando de qué va a pasar cuando lo suelte. ¿Sale? No se adelanten. Yo lo que quiero es primero que me digan, cuando yo aplico esta fuerza, ¿qué pasa? No les estoy preguntando qué va a pasar cuando lo suelte, ¿sale? No se adelanten porque luego se distraen de lo que es el aprendizaje del concepto. Recuerden que nuestro concepto es deformación, ¿sale? Entonces, queda claro que la barra A se va a estirar y que la barra B se tiene que comprimir. Sí. Sí. Eso es lo primero que debe de quedar bien claro. Lo segundo, ¿cuánto se va a estirar la barra A si la placa rígida se movió 0.0236? ¿Cuánto se debe estirar la barra A? .0236. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Sí? El movimiento que hay de aquí a aquí es entonces lo que se estira la barra A y es 0.0236.
¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, ahora, la barra A se movió de aquí hasta acá, se movió 0.0236. La barra B se movió de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto se movió la barra B? Pues igual 0.0236. A ver, No, si estás viendo sería, el dibujo que hice en Paint, sería Sí, sí, sí. lo que se movió A menos la separación que había entre las barras. a ver, la persona que dice que se mueve lo mismo primero. Sí, por favor, atención. Si estás viendo los puntos que dibujo del movimiento de A Sí, sí, y los sí. puntos del movimiento de B, Sí. ¿los ves igual de separados? No. No. A se movió desde aquí hasta acá y B se movió solamente de aquí a acá. Lo primero es que se den cuenta que no se movieron lo mismo, ¿sale? Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo sería, ¿cómo calculo cuánto se movió B? Ya me lo dijeron, pero quisiera que quede claro para todos. ¿Cómo voy a calcular cuánto se movió B? B se movió... Ay, perdonen, vamos a poner otro color. B se movió todo esto o se movió solamente hasta aquí. Nomás la parte de la derecha. Entonces, me decían que es toda esta distancia grande menos La separación. esta separación de aquí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuánto se mueve B? Mm, 3.6 por 10 a la menos 3 pulgadas. A ver, si vas a decir por 10 a la menos 3, no digas 0.6, ¿sale? En todo caso, di 6 punto algo por 10 a la menos algo. Vamos a ver, delta B fue 0.0236 menos ¿qué? .02. Menos 0.02. Lo que se movió A menos la separación entre A y B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto Sí. da esto? 0.0036. Ajá. Sí es lo que me habían dicho porque hace rato no entendí bien. Sí, dije 3.6 por 10 a la menos 3. Ah, dijiste el 3, ¿no? Fíjate que el 3 no lo había escuchado, disculpa. Ok. ¿Sale? Yo creo por cuestiones de la transmisión. El 3 no lo escuché, solo escuché 6. Bueno, entonces, una disculpa otra vez. Delta B vale esto. Ahora, si quiero calcular la deformación unitaria de A, ¿cómo lo haría? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para calcular la deformación unitaria de A? Longitud final menos la Dividir, longitud. Sería dividir la deformación. dividir delta A Ajá. entre la longitud inicial.
Entre la longitud inicial, o sea, ¿entre cuánto? 0.02. La longitud inicial era de 0.02. Era de 60. Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿60 o 0.02? 60, ¿no? Porque el 0.02 es la separación de las barritas. Así es, 60 es la longitud de la barra. 0.02 es otra medida por ahí. Y delta A es 0.0236 pulgadas. Por lo tanto, ustedes calculan la deformación igual a ¿cuánto? Mm, 393.3 micropulgadas entre pulgadas. 393.3 micro pulgada por cada pulgada. Pulgada entre pulgada. Ajá, claro, eso puse, ¿no? Tal vez lo dije diferente, pero creo que puse eso que dijiste. O 3.93 por 10 a la menos 4 pulgada sobre pulgada. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos la deformación en B? Sería 0.0036 entre 24. Entre 24. Y ¿Sí? saldría 1.5 por 10 a la menos 4 pulgadas sobre pulgada. 1.5 por 10 a la menos 4. Muy bien. Ahora, si ustedes revisan, aquí en los resultados yo tengo que debe dar menos 1.5. ¿Qué pasó ahí? Es que es compresión. Es compresión, exacto. Entonces, si la deformación es de tensión o de estiramiento, va a ser positiva. Pero si la deformación es de compresión, deben ustedes de poner que esto es negativo. El desplazamiento de B es negativo porque se comprime. Por lo tanto, la deformación es de compresión negativa. ¿Sale? Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Si la deformación es de compresión, entonces debe de ser negativa. Ya, gracias. Es que se había trabado un poco mi audio. Bien. Les voy a pedir de favor que traten de participar un poco más, porque con ustedes me fui muy lento el día de hoy. Y pues de hecho con el otro grupo también tuve problemas de conexión y aún así no nos fuimos tan lentos. Traten de ser más participativos, por favor. No se preocupen. No los voy a regañar demasiado, ¿vale? Y es mejor para el provecho de la clase. La siguiente clase vamos a continuar con el problema siguiente, el 1.28. Y el 1.30 tal vez nos va a 1.33, ¿sale? Bueno, ahí lo vamos viendo, pero lo que sí, vayan estudiando a esto, si tienen dudas me preguntan la siguiente clase. Vamos a continuar con el siguiente problema.
Bien. ¿Luego? Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Dice, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego.